Askurukipan, takenitaki. Askiurukipana yatichiri. Askurukipan, Askio kipanay yatchiri. waliki, kallantañani. Kaukit sufix yatindas que tanja, kepayete kawinja. ¿Cuál era el sufijo que hemos aprendido último? El nuku, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Qué dices esto? Al-Sunebham. El sufijo nuku. Ya, nuku, ¿no ve? No, ¿no ve? Nuku muku. Ya. Waliki. Ya, entonces hemos dicho que un sufijo que es nuku, o también algunos lo llaman o utilizan como muku, ¿ya? Nuku o moku, ¿ya? Esto también puede ser mucho, ¿sí? Mucho. Esto es, hemos dicho, es verbal y es alejativo. Entonces, vamos a poner aquí. Verbal y significa alejativo, ¿eh? Alejativo. Hemos puesto como ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Apaña. Apaña es el verbo llevar, ¿no ve? Entonces, aquí antes del infinitivo ña, entonces vamos a poner con muku, voy a poner. Es creo que el más común aquí, ¿no? Apamocuña, ¿qué es apamocuña? Dejarlo en un sitio lejano, más o menos, Ya, aislarlo. dejar, como olvidar, ¿no ve? ¿Ya? Apamocuña. ¿Ya? Entonces es como dejar, por ejemplo, no sé, voy a ir ahorita a dejar la basura, ¿no? Tunana kapamokuni, ¿no ve? ¿Ve? Estoy conjugando, ¿lo ve? Tunana kaisahar apamokuni, ¿no ve? Entonces ir a dejar, ¿no ve? Dejar, ¿sí? ¿Está claro? ¿Vamos a decir allá? Quizá. ¿Ya? Sí. Anteriores, con eso hemos terminado entonces, ¿no ve? Ahora, el sufijo igual, pero esto es noca, ¿ya? Sufijo noca. Esto es igual verbal y significa colocar, ¿ya? Entonces, diferente, ¿no? Colocar. Por ejemplo, apaña, a ver, vamos con ese ejemplo. Apaña. Entonces, antes de este infinitivo igual colocamos el noca, ¿no? No. Apanocaña. ¿Sí? Apanocaña. ¿Qué es apanocaña? Ponerlo ahí, más o menos, o dejarlo, a ponerlo. Colocarlo, ponerlo, algo por ahí, ¿no? Poner, ¿no? Apanocaña. Poner. Por ejemplo, o acomodar, no sé. En Ala el no cañe. mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, las señoras, ¿no? Cha apanocascan, ¿ve? ¿Qué estoy diciendo? Recién va a poner. Chao, apa no cascana. ¿Cómo que estoy conjugando? ¿Qué tiempo es? Recién presente, recién va a poner. Mm, no, a ver, si yo digo, hicho apa no cascana, no he dicho, hicho apa no cani. Recién estaba poniendo, dice, ¿no? Para no cascar. Exactamente, ¿no? Pasado continuo, ¿no ve?
Sí. ¿Ya? Entonces, ese es apanocaña. ¿Está claro? ¿Se entiende? A ver, ¿qué más puede hacer? Ala, Ah, España. guayuña, a ver, guayuña. Guayuña es, ¿qué es guayuña? jalar, Jalar o llevar en la mano sería. Jalar, llevar en la mano, ¿no? En una bolsa, por ejemplo, ¿no? Guayuña, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner guayú, no caña. Guayú no caña. ¿Qué estoy diciendo? Ponerlo en el suelo más o menos, ¿no? Ponerlo. Guayú no caña. Sí, como poner igual en el suelo, algo así, ¿no? Guayú no caña, ¿no? Hanajaya, amuesajaya, hanicha. Hanat, hanich. Canasco y Chile. Ya. Ahora, aquí dejaremos esto. Otro sufijo. Este sufijo es ñani. ¿Ya? Ñani. Esto es un nominalizador. Oh, no, esto es verbal. Verbal. Y utilizamos en cuarta persona. Cuarta persona para tiempo futuro, ¿ya? Tiempo futuro. Con cualquier verbo podemos conjugar tiempo futuro en cuarta persona. Por ejemplo, saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Ir. Para conjugar quitamos el infinitivo, ¿no ve? Sara. Aquí es ña es, ¿ya? No es n. Comila. Entonces voy a escribir de nuevo. Ñani es, ¿ya? Ña. Entonces, saraña decía, ¿no? Saraña. Quitamos el infinitivo, ¿no? Sara. Y aquí pongo ñani. Sarañani. ¿Qué está diciendo? Iremos. Iremos, ¿no ve? Sí, iremos. Iremos, pero ¿a quién me estoy refiriendo? Una persona, una segunda persona. A una segunda persona, pero por lo general es como nosotros vamos, más o menos así, por eso cuarta persona, ¿ya? ¿Ya? Y también puede ser a una segunda persona. Ahora, por ejemplo, si coloco el wa, ¿qué estoy diciendo? Vamos a ir. Vamos a ir, estamos ya afirmando, ¿no ve? Sí, vamos a ir. Sí, vamos a ir. ¿Ya? Entonces, en futuro se utiliza, ¿no? Por ejemplo, otro, a ver, no sé, cualquier verbo, ¿no ve? Eso hemos aprendí conjugar, ¿no ve? Con cualquier verbo puedo conjugar. Ejemplo, mangaña. Quitamos el infinitivo ña, manga, ña, ni. Guau, ¿qué estoy diciendo? Vamos a comer. Vamos a comer. Listo. Entonces, eso es este sufijo. ¿Queda claro? Hanati, Hanicha. Quizá y Chile, Canasco. No, ya Canasco. Ya está su figura aquí. Sufijo pacha. Sufijo pacha. Antes veremos el pa, ¿no? Pero esto ya conocemos. Ya, este sufijo pa es nominal, posesivo, tercera persona, ¿no? Nominal, tercera persona, posesivo.
Por ejemplo, ¿no? Es el primer sufijo que hemos aprendido, ¿no? De los posesivos, ja, ma, pa, sa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uta, ¿qué es utapa? Su casa. Sucas, es. ¿No ve? Entonces, ese posesivo es esto, ¿ya? Esto ya sabemos, ¿no ve? ¿Sí? Vamos a pasar esto, ¿ya? Entonces, se supone que dominan los sufijos posesivos, ¿ya? Ahora el sufijo pacha, ¿ya? Sufijo pacha. Este sufijo pacha es verbal, y es de inferencia. Inferencia. ¿Qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿con qué podemos colocar otro ejemplo? Araña. Ya. Ahora, saraña dice, ¿no? Ahora quitamos el infinitivo, ¿no? Ya. Edición vocálica. Sar, pacha, ¿no? Y simplemente voy a afirmar. Sarpachawa. ¿Qué estoy diciendo? Mm, Sarpachawa. Habrá ido. Habrá ido, eso, ¿no? O sea, no estamos afirmando, pero estamos diciendo como ha debido ir. ¿Sí? Sarpachava. Puede ser jutaña también, ¿no? Jutaña, es venir, ¿no ve? Entonces quitamos jutpachawa. ¿Qué estoy diciendo? Habrá venido. ha debido Ha debido Ha venir. venir debido venir. o ya debe estar viniendo, ¿no ve? Eso voy a poner, ya debe estar viniendo o ha debido venir. Debido venir. Hanahaya, eso es este sufijo pacha, ¿ya? ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Hisayatichiri. Con cualquier sufijo, o con cualquier sufijo, digo, con cualquier verbo se puede conjugar. Por ejemplo, montaña. Quitamos el infinitivo, la vocal. Pacha, ¿qué estoy diciendo? Chao. Ha debido comer. Ha debido comer. Ahora, aquí puedo conjugar obviamente con otros sufijos, mira. El ni, el futuro, mira. Ni, wa. Pacha, ni, wa. ¿Qué estoy diciendo? Mm, Va a comer seguramente, más o menos, ¿no? Ah, sí, más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces puedo conjugar con otros sufijos, ¿ya? Entonces ahorita estamos manejando sufijos simples, ¿no? Listo. Ese es el sufijo pacha. Ahora hay otro sufijo pacha también. Esto, recuerden, el verbal trabaja con verbos, ¿ya? Este sufijo pacha ya no, ¿ya? Entonces, este sufijo pacha es nominal y básicamente significa, ¿cómo es cuando se junta todo? Globalizar, se llama, ¿no? Globaliza, ¿ya? Ejemplo, taque, ¿qué es taque? todos. Todo. Todo, ¿no? ¿Sí? Ahora yo digo, ¿no? Pacha, ¿qué estoy diciendo? Todos. Sí, todos o todo, ¿no ve? Por ejemplo, voy al mercado, ¿no? Entonces, tiene un montón de papa, ¿no? Entonces, yo creo una librita, ¿no? Entonces te dice, pacha pasoim, ¿qué te está diciendo? Todo lleva. Todo debate. Sí. Ajá, exactamente eso, ¿no? Entonces, tape, ¿eh? Que es todo, pacha es todavía, vamos, todo, ¿no ve? ¿Sí? Todo, de forma general. ¿Está claro?
Hanata dicho. Otro ejemplo y acabo de Chile. A ver. mm, mm, por ejemplo, Maya. ¿Qué es Maya? Uno. Uno, ¿no ve? ¿Sí o no? Uno. ¿Sí? Y aquí le quito la vocal, ¿ya? Y pongo Maipacha. ¿Qué estoy diciendo? Unos. ¿No? Un. Ay, pacha. De una vez. ¿Cómo? De una vez. No. Entero. Maipach Macantam. Digamos, te invito un pan. Y tú estás a dieta, digamos, no puedes comer. Y yo te digo, no, Maipach Macantam. ¿Qué te estoy diciendo? Come, Come todo. come Entero. todo. ¿Sí? Come todo. Cómelo enterito, dice, no todo. Enterito, eso. O puede ser, por ejemplo, no sé, en el campo es común alquilarse terreno, ¿no ve? Maipacha y Churit, ¿qué estoy diciendo? Maipacha Churit, ¿qué estoy diciendo? Dame todito, le estás diciendo. Eso, todito, enterito, Entero, dame. Dan. Enterito. ¿Sí? Todito entero igual te decía. Eso es Maipacha, está claro, ¿no ve? Todos. Pacho, todo dan. Entonces, Tacpacha, todo, Maipacha, todo entero. Entonces, si quieren aquí, aumenten aquí, todo entero. ¿No ve? Entonces, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Maya, Taca, Taqui, no es verbo, ¿no ve? Pues cuando no es verbo, es esto, nominal, ¿ya? Y cuando no es verbo, es globalizador, ¿ya? A ver, otro ejemplo vamos a poner. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, a ver, aquí voy a colocar. ¿Qué es marca? Pueblo. 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 Por ejemplo, ahorita Perú está en crisis política, ¿no? Entonces, digamos, todo el pueblo se está levantando, ¿no? Marc Pachao, Sarta Cipre. ¿Qué estoy diciendo? Todo el pueblo. Todo el Todo el pueblo se pueblo está está levantando. levantando. Sí, pero ahora Marc Pachao, ¿qué estoy diciendo? O Marc Pach, sin la U, sin afirmativo. ¿No? Marc Pach. ¿Qué estoy diciendo? Todo el Todo pueblo. el pueblo. Todo el pueblo. Me dejo entender, ¿no ve? Mm. Está generalizando, está globalizando todo, ¿sí? ¿Vamos a decir? Hisana ya muy asqueroso. A ver, otro ejemplo. A ver, esto entonces va a decir todo el pueblo. Muy Otro, por difícil. ejemplo, Uraque. ¿Qué es Uraque? Tierra. Terreno. Terreno. Tierra, ¿no ve? Terreno, ¿no ve? ¿Sí? Y digo, Urak Pacha, ¿qué estoy diciendo? Todo el terreno. Todo el terreno. Todo el terreno. En este caso, Urak Todo el Pacha, terreno. por ejemplo, sería la tierra, ¿sí? Sí. Edgar, adelante, Edgar. De Naya, Naya Pacha, Maipacha, ¿sí? Podría ser Nay Pacha, yo yo mismo. mismo, ¿no ve? Mm, Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar otro, ¿no? Entonces, Naya, ¿no ve? Naya. Entonces, Naipacha, ¿no ve? O, por ejemplo, te podría decir Naya Pacha, ¿no ve? También, ¿no ve? Tendría otra connotación, ¿ya? Por ejemplo, Yo mismo he ido. Mm. Alaya, ¿qué es Alaya? Arriba. Arriba, ¿no ve? Alaja Encima. también es arriba, encima, ¿no ve? Alaja, ¿no ve? ¿Sí o no? Mm, Ahora, Alaj Pacha,
cielo. Cielo sería la pacha. Todo El arriba. cielo, ¿no ve? Solamente está Firmamento, generalizado, ¿no ¿no? ve? Cielo. Arriba, ¿no ve? Pero está Pasa. generalizado, ¿sí o no? A la facha, La pacha. Ah, ¿no ve? sí. La pacha. Hanate, Hanecha, con Hama, saber, Arjune Ham. La pacha. Sutipacha. ¿Sería Sutipacha? Eso, Sutpacha, por ejemplo, ¿no? Pacha, tiempo. ¿Qué es Suti? Nombre. No, Hombre, no, Nombre. Ahora, Sut, Pacha, Todo. su pacha. Todo el nombre. esto es todo. Esto cambia. todo nombre. ¿Qué estoy diciendo? Nombre completo. Todo nombre. Sutipacha. Todo nombre. El mismo nombre. Sí. Sutipacha. Todo nombre. Ay, sí, perdió. Algo ha pasado, me he salido. Mi internet ha bajado. Ya. Edgar, ¿alguien quería comentar? ¿Quedó claro? ¿Es sufijo? ¿Pacha? El Suti ya ¿Nominal? sería todo nombre. ¿Perdón? Sutpacha. Sutpacha No. sería todo nombre. Sutpacho contento. A ver, ese ejemplo era la pregunta, ¿no? Sutpacho contento. ¿Qué estoy diciendo? El mismo nombre. El mismo nombre. Nada. Por ejemplo, estoy poniendo el contexto, ¿no? Ayer, digamos, ayo. Todo el nombre. Fuerte. Fuerte me ha mojado, ¿no ven? eh, O harto me ha mojado. ¿Me dejo entender? ¿Cómo decir? Tanich con Hamasa. A ver, ustedes un ejemplo pongan. Hype. Pacha. ¿Ja? Hype. Pacha. Ya, perfecto. Mm, Ya, Casti. chita, chita. Acapacha. Ya, acá Pacha. Pacha. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué es acá? Esto, dice, ¿no? Esto. Acá Pacha, ahora, Tiempo. Este mundo. este mundo, ¿no? Ya estoy generalizando, ¿no ve? Y ¿Sí? ese término Pacha, o sea, así mismo, Pacha, pero es tiempo, pues. Acá pacha. Este tiempo. Manjapacha, por ejemplo, ¿qué es Manjapacha? Adentro, no, abajo.
Adentro. Abajo. No, abajo. Hayap. Hayapacha. ¿No ve? Hayapacha. Tiempo Listo. lejano. Sí, Hayapacha. Hukpacha. Hukpacha. También, huk es poco, ¿no? Pacha. Tiempo. ¿Vale? ¿Qué? Vamos a decir, Tanech, un hamakis. Taukipacha. También. Hace que tiempo. Aupacha. Aupacha. Kunapacha. Naira. Naira Pacha. ¿Vale? ¿Qué haya? ¿Cana haya? Ya, humana gukan lupiki pasipka quita, ¿ya? Ya, caso figura aquí. Este sufijo pana, pero pueden ver, tiene diéresis por delante, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, en la vocal que va la palabra, entonces le van a colocar la diéresis, ¿ya? Entonces, esto es verbal, significa que vamos a trabajar con verbos. Entonces, esto es imitación o condicional. Imitación o condicional. Así es esto, ¿ya? Por ejemplo, hachaña, a ver, ¿qué es hachaña? Orar. Llorar. Ahora, algo interesante, cuando esto infinitivo quitamos, cuando está con vocal A, lo vamos a cambiar por I, ya me dejo entender, ¿no ve? Todos los verbos que están con la vocal o terminan con aquí, con vocal A, lo vamos a cambiar por vocal I. Hanajaya, acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Pachi. Llora. Hanajaya, Hanich. Lo que estoy diciendo. Si esto, aquí termina con vocal A, lo voy a cambiar por vocal I. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces colocamos la I. Hachipana. ¿Qué estoy diciendo? Chipana. Llora. Está llorando. Por ejemplo, no sé, Hachipana, no sé, Nukta. Porque estaba Hachipana, llorando, ¿no? Porque estaba llorando. Achipana amuktaita. Amoktait, Hachipana, no sé, Wachta, no sé, Hachipana, Achipana chimancha. Chuimachta, ¿no ve? Es Hachipana condicional aquí en este yupjawaita. momento, ¿sí o no? Porque ha llorado, digamos, ¿no? Le he hecho esto, le he dado esto, ¿no ve? ¿Está claro? Sí, Achipana yanapta. Eso, Hachipana y Anapta, ¿no ve? Hachipana. Hachipana yupjta. Hachipana. Eso, ¿no? Saraña, ¿qué es saraña? Y Ir. Ir. Entonces, si he dicho, ¿no ves? Si esto termina con A, lo cambio por I. Saripana, ¿qué sería entonces? Porque se estaba yendo. Saripana, ¿por qué ha ido? ¿No ve? Saripana, ¿cuál que va? ¿Qué estoy diciendo? Y plata, porque se estaba yendo. Eso, he dado plata porque estaba yendo. ¿Ve? Otro, mancaña. ¿Qué es mancaña? Comer. Comer. Vocal A por I. Mancaipana, ¿qué estoy diciendo? Porque comió. Porque comió, ¿no ve? Porque come, ¿no ve? Mancupal. Mancaña, dice. Mancaña paupiste. Mancaña janiti. Mancupana. Mancaipana, nayaj mancaractua. ¿Qué estoy diciendo? Yo como, él también come. Mancupana.
Mancaña. No, Por lo que ha manque, comido, yo también he comido, ¿no ve? de manca cambia con I. Manque. Manque pan. Porque Ya, él entonces, comió, yo también comí, más o menos. exactamente. Pana, A ver, un verbo que pana, termina con vocal U, a ver, díganme. O con vocal I. Con I ya sabemos, ¿no? Se va a mantener. Ahora con U, Tocoña, un verbo. manque pan toquetata. tocoña, No, pues. A ver, Laruña. uno que sea con vocal U, Laruña. la aruña. La aruña. Ahora, la regla que he dicho, ¿no ve? Si es vocal A, va a cambiar por I, ¿no ve? Pero si es vocal U, se va a mantener. ¿Me dejo entender? Simplemente quitamos el infinitivo. Aquí es U, entonces a ese U lo voy a colocar. La rupana. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que quiero decir, vocal I, ¿no ven? Y además así, ¿no ven? Si termina en I, no pasa nada, ¿no ven? Entonces, ¿no ven? Vocal. Entonces, si el verbo termina en vocal U, esto se mantiene en U. ¿Sí? Entonces, solamente cambia cuando termina en vocal A, ¿no ven? Hacha, saña, Manca. aquí este Manca. manca, ¿no ven? Todo termina en vocal A, ¿no ven? Entonces, todos han cambiado por la vocal I. Ahora, Claro. laro termina en vocal U, entonces se mantiene. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Vamos a decir cuajar? amaneció. ¿Ya? Walik. Entonces, eso en cuanto al sufijo pana. Y acá sufijo era aquí, ¿ya? Y acá sufijo. Sufijo paya. Ujú. Sufijo paya. Dos. Sí, pero ahora como sufijo, no como número, ¿ya? En algunas veces también se utiliza de la siguiente forma, ¿ya? Em, así, ¿no? Esto es verbal, y básicamente esto significa frecuencia, ¿no? O frecuentativo podemos decir. Frecuencia, frecuentativo, ¿ya? Ejemplo, a ver. Muy uña, ¿qué es muy uña? Dar Dar vuelta. vuelta. ¿Ya? Dar vueltas, ¿no ve? Ahora quitamos el infinitivo, ¿no? Y ponemos el paya. Y colocamos el verbo, o el infinitivo. Ahí está, pero, ¿no? Muy upayaña, ¿qué estoy diciendo? Dar una vuelta. Contornearlo más o menos, sí, por el borde, darle una vuelta, así como dice el Eso, ¿no? A ver, algo Dar, más concreto. dar vuelta alrededor. Alrededor. Es como merodear, ¿me dejo entender? Que es muy operativo. Muy operativo. Muy upayas que quitó, ¿no ve? ¿Sí? Ajá. Eso. Eso es muy upayaña. ¿Me dejo entender, no ve? Ujú. Hanatanich. Ahora creo que son casos. A ver a ver, ejemplos, a ver qué podríamos colocar. No encuentro ahorita. Muy upayaña. Mm. Catuntayeña. Catuntayeña. Puede ser. No, paya es el sufijo. Ah. Muy upayaña. Catuntaya. Ya creo Upayaña. que no hay. Estoy pensando ahorita y no encuentro. ¿Ya? Ahí dejaremos. Si encuentran otro,
posiblemente conjugada con otro verbo más, van a encontrar. O, perdón, con otro sufijo más. ¿no? Atipayaña. ¿Cómo? Atipayaña. Atipaña. Atipayaña. Ya, entonces no, pues atipaña es la palabra, ¿no? El verbo, ¿no ve? Ya está Cuyupayaña. el pa. Pues ahí solamente está el ya, no está el pa. Atipaña sería huir de repente, pero atipayaña sería llevarse a alguien más, ¿no? Hacer escapar a alguien, algo por ahí. Atiña, Irapayaña. atipaña. Pues, por ejemplo, no No, sé, depende, ¿no? Por atipayaña. ejemplo, si digo atiña, ¿qué es atiña? Tiña. Hacer Es queso. tapar un hueco, cubrir. Eso, ¿no? Atiña, ¿no? Encerrar, ¿no ve? Ahí tal vez, ¿no? Atipayaña, ¿qué estoy diciendo? Uy, atipaya. Estás Hacer ganar. ayudando a escapar a alguien, ¿no? Atipayaña, Ah, al sí, mismo más o tiempo menos estás esto. llevando a alguien. ¿No ve? Hacer vencer. Hacer escapar, hacer, Ayudar a escapar, algo así. ayudar a escapar, algo así, ¿no ve? Diferentes, Ahora, pero tomando en cuenta eso, ¿no? Pero si estoy con este verbo, atipaña, ya no estamos conjugando ahí, pues. Entonces aquí claro, solamente está el ya, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya no es este verbo. atipayaña. ¿No ve? Ah, ya, ya. Atipayaña. ¿Caraja ya? Hacer vencer sería. Sí, hacer ganar, ¿no? Ah, ya. Alispayaña. Aliciña, ah, eso está bien. Aliciña, ¿qué es aliciña? Votar. Arrear. Arrear, ¿no ve? Ah, Sí, arrear. ¿Cómo? Aliciña. Entonces aquí pongo ¿Verdad? Sí. Alispayaña. Alispayaña, ¿qué es ahora? Votar. Votar. ¿No ve? ¿Sí Votar o sería. no? Alispayaña. una Caraja ya. payaña. Hanat hanich kun hamas. Kawarmi alispayaña. Ha uywanak alispayani, ¿no ve? Ya tichiri cuyuña con cuyuña, cuyupayaña. Ah, ya, podría ser. Cuyuña. Cuyuña. Cuyupayaña, ¿no ve? Ahí está. Payaña. ¿Qué estoy diciendo? No sé, tal vez merodear silbando, algo así, ¿no ve? Cuyupayaña, bueno, en mi contexto significa ayudar, o cuyapayaña, ¿no? Ayudar. Ah, ya, cuya. Sí, ahora cuyuña es silbar. Correcto, es silbar cuyuña. ¿Sí? Ahora con ese verbo estamos. Wale que tu kakama hanich, amo ese tanich. Dice ya tichiri. Ya, wale que chahya karak, ya. Sufijo pi. Sufijo pi. Este sufijo es nominal y es para reafirmar, ¿ya? Reafirmar, ¿ya? Por ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él O ella, ella. Él o ella, ¿no ve? o ella. Entonces yo le digo jupapi. ¿Qué estoy diciendo? Él es. Él pues. Pues, así más o menos, ¿no? Pues, Él, papi, el pues. Sí, está reafirmando. Él es pues. Jutaña, ¿qué es jutaña? Venir. Venir. Jutaña, venir, ¿no ve? Entonces, entonces, ta, aquí, ¿no? Pi, estoy conjugando, ¿ya? Ta, pi, pero aquí. ¿Qué estoy diciendo? Ven, Vas pues. a venir pues. Vas a venir Vas a pues. venir, pues, ¿no ve? ¿No ve? A ver, otro ejemplo, a ver.
Manca, ¿no? Mancapi. ¿Qué estoy diciendo? Pues. Voy a comer, Mancapi. voy a comer. Api. Mancapi. Ahora, mancapi. Sería otra cosa, ¿no? Tendría que tener su apóstrofe, ¿no? Mancapi, ¿no? Voy a comer. Mancapi, o Pues. sea, esto es comida, pues, más o menos, dice. Esto es comida, pues, ¿no ve? Entonces, así como está. Esto es comida, pues, así más o menos se traduce, ¿no? Api. Ahora, lo Esto otro sería, lo que me están diciendo es, ¿qué dices, no? Api. ¿Qué estoy diciendo? Voy a comer, pues. Eso, voy a comer, pues, ¿no? Voy a comer, pues. ¿Ya? Walekit Tanich. Líquido. ¿Ya? Ese es el sufijo nominal reafirmativo, ¿ya? Sufijo nominal reafirmativo. Ahora otro sufijo, ¿ya? Otro sufijo. Sufijo pita, ¿ya? No es de pitita, ¿ya? Pita. Verbal. Nominal. 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 ¿Esto cómo se puede decir? A ver. Se dice como sustentante, ¿ya? Sustentante. ¿Ya? Ejemplo. Manca, a ver, manca. ¿Qué es manca? Comida. ¿Ya? Mancapita, ¿qué estoy diciendo? En vez de la comida. No. Mancapita. Por ejemplo, siempre me decía mi abuelita antes, ¿no? Solo En con la mañanita comida, dice, para más o hacerme menos, ¿eh? comer umapita. Umapita que choro jamanito. ¿Qué me está diciendo? Solo con agua vas a vivir hoy día, ¿ve? Eso. Está Solo claro, ¿no tomando ve? agua vas a vivir. Me decía siempre, ¿no? Haneu chaj mahichoro mancajutanit, ¿no? Anchi tratok mancantoim. Umapita que choro oronit, así me se decía, ¿no? Mancapita que es nacata. Eso, ¿no? Umapita, ¿no? Entonces, con agua nomás, ¿no ve? Va a estar hoy día, ¿no? O mancapita, ¿no? Ahí está bien, ¿no? O sea, con comida nomás, obviamente, con eso estamos tranquilos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí podríamos decir, no sé, juntumpita. ¿Qué es juntuma? Desayuno. Desayuno. Juntuma Agua entonces, tibia. es tecito, ¿no ve? Agua caliente con azúcar, con algún aderezo, ¿no ve? Un chocolate, un té, un café, ¿no ve? Es juntuma, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora, juntumpita. ¿Qué estoy diciendo? Solo. Solo con desayuno. ¿No? Mancapita. Solo con el Con calor. matecito nomás vas a vivir, dice. Solo con, no sé, le doy, ¿no? Su agua caliente, su tecito, digamos. Acá pita aquí choro urut, ¿qué estoy diciendo? Con esto nomás vas a vivir. Eso, con esto nomás va a estar, no va a haber otra comida, me dejo entender, ¿no ve? Waliki tanich kun hama que saber, arsune pam. Waliki es que haya. Mapita. Ya, walik korichur to kueñania, manak yatinta sipakitawa, karoro, ya te ya, mañana es miércoles, ¿no? Pues mañana igual nos conectamos a las 6, ¿ya? Walik haya. Ya. Corporo, ya te enteñan, ¿ya? Ya. Walik para pata, karor kam komaha. Haruka mayetichiri. Karol Kamaya. Karor kamaya, ¿ya?